Por fin está aquí el vídeo sobre fotografía profesional que tanto me habíais pedido. Os aseguro que me ha costado mucho hacer este vídeo, he pasado mucho frío haciéndolo, pero creo que el resultado final va a merecer la pena. Solo necesitáis un móvil con Android o con iOS y el modo profesional. Esto, si no lo tenéis por defecto, lo podéis adquirir en diferentes aplicaciones. Más adelante os diré alguna de ellas. También un trípode, que los hay muy baratos, o incluso no os hará falta, como vais a ver en un truco de después. Y una linterna para poder pintar en la luz, etc. en el apartado de fotografía nocturna. Y ahora sí, empecemos. Esta es la primera fase, la primera parte del vídeo, que es sobre fotografía diurna. En las mejores condiciones de luz, como estáis viendo en este paraje, la verdad es que no vais a tener problema con ningún tipo de móvil, aunque sea de gama baja, las fotografías van a estar muy bien. Pero con el modo Pro, por ejemplo, en este móvil, que es un OnePlus, tenéis este indicador de cómo está orientado el móvil, si está puesto totalmente en horizontal o no, y si está en verde, pues lo podéis aprovechar para situar bien el trípode y poner bien el teléfono móvil. La ISO, esto que estáis viendo, siempre tenéis que ponerlo al mínimo. En este lo mínimo es 100, pues en 100 hay que dejarlo para que no salga ruido. A continuación se trata de la temperatura de color, con esto vamos a jugar después, sobre todo en el apartado de fotografía por la tarde. A continuación el enfoque, si podéis dejarlo en automático bien, y si no, sobre todo para la fotografía nocturna, es aconsejable dejarlo al infinito, es decir, al máximo posible. Y por último el balance de blancos, aunque yo esto no lo voy a tocar mucho. Una cosa muy importante es ponerse justo con el sol a la espalda, de esta forma la fotografía va a salir genial, da igual que estéis en el modo Pro o en la fotografía normal. En la fotografía normal, eso sí, esto es un estándar, el HDR es imprescindible. Yo por ejemplo ahora se lo acabo de quitar. Os aconsejo siempre enfocar al infinito, es decir, a la parte más lejana, a la montaña, y ahora voy a hacer otra foto con HDR. Ya veréis la diferencia, y es que con el HDR, como veis, tiene más color, tiene más luz también que la fotografía sin HDR. La verdad es que es muy aconsejable, y esta parte que es el HQ, esto solo lo tienen los OnePlus, creo, y es muy parecida al HDR. Por otra parte, una fotografía que se os va a quedar muy pero que muy bien, muy profesional, es utilizar un objeto que esté cerca para que haga contraste con el infinito. De esta forma, por ejemplo, voy a utilizar este árbol y con el HDR activo para que se vea todo lo posible el azul del cielo. Por ejemplo, esta hoja, si apuntáis hacia el infinito, va a quedar como degradada y va a quedar una fotografía muy pero que muy chula. Como veis, el resultado es muy profesional y con el HDR se destaca todavía más las tonalidades, el azul, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si queréis hacer una foto con el sol justo de frente? Pues la verdad es que se pueden hacer cosas muy buenas, muy bonitas, con un contraste con la luz, siempre que obstaculice, por ejemplo, un árbol o una planta, y van a salir esas luces que van a quedar muy bien, muy bonitas. Aprovechando, por ejemplo, que el árbol tiene forma vertical, pues podéis hacer la fotografía en vertical y también os va a quedar muy bien. Como veis, la luz del sol parece que sea una especie de estrella y queda muy bien. Aquí os voy a enseñar algunas tomas que he hecho aprovechando el sol, haciendo obstáculo con alguna planta, etc. Y ahora os voy a enseñar la fotografía que más hacen los fotógrafos, sobre todo en estadísticas de Instagram, etc. Y son los macros a las flores. Esto que os voy a decir también os vale para hacer fotografías a mascotas y a personas en movimiento. Es muy importante que cuando hagáis una foto en algo, por ejemplo, como esta flor que hace viento, quitéis el HDR. ¿Por qué? El HDR es la toma de varias fotografías con diferentes niveles de exposición y que se fusionan en una sola, aprovechando las mejores partes expuestas de cada imagen. ¿Qué significa esto? Que va a procesar el móvil más las fotografías y van a salir, como estáis viendo, más movidas. ¿Por qué? Porque tarda más en lanzar la fotografía. En cambio, como estáis viendo, la que no he puesto el HDR no sale movida. Por lo tanto, si vais a hacer fotografías en un día con viento o vais a hacer fotografías a animales que se mueven, etc., es mejor hacerlas sin HDR. Y ahora vamos con la segunda parte, con el atardecer. La luz del atardecer es increíble para ser fotografiada y os voy a aconsejar que si un día hay nubes y claros, en cierta hora, dura solo unos 10 minutos cuando está atardeciendo, salen unos colores anaranjados increíbles, que yo aquí no los pillo, pero luego os enseñaré algunas fotos donde sí, que los he pillado. Para poder captar los perfiles más anaranjados y oscuros, que haya un contraste entre el naranja y el perfil más oscuro, lo que tenéis que hacer es bajar la iluminación. Yo os aconsejo apuntar siempre a la parte más elevada, por ejemplo a las nubes, y bajar el nivel de brillo. De esta forma vais a conseguir que se acentúe mucho más el perfil anaranjado.
Aún así, para esto también existe otro truco, que es de lo que os quería hablar, y esto solo se puede hacer con el modo Pro. Ya os digo que da igual que vuestro móvil no lo traiga por defecto, aunque últimamente lo están trayendo todos. Hay aplicaciones, como os diré al final, que te lo puedes instalar y tienes estos mismos parámetros. El ISO, como siempre, a 100. Tenéis que tener el móvil estático para que no se mueva, eso sí. El tiempo de exposición lo podéis regular como vosotros queráis. Esto es muy importante, pero sobre todo va a ser importante para la siguiente fase de fotografía nocturna. Y sobre todo para hacer estos efectos anaranjados son la temperatura de color. El color de la luz se mide en Kelvin y el color blanco o neutro se sitúa en 5500. La temperatura menor de 5500 es más amarillenta y mayor a 5500 es más azulada. De esta forma podéis lograr fotografías muy chulas con diferentes tonos, más cálidos, más fríos, más invernales, más otoñales. La verdad es que pueden quedar resultados muy chulos y aquí, como veis, es un ejemplo de una fotografía tirada en automático. Como veis, tiene mucho más ruido que la fotografía que hemos hecho en modo Pro con el ISO a 100. ¿Por qué? Porque el automático, luego lo veréis mejor, tira mucho de ISO. Y ahora sí, os voy a enseñar algunas fotografías que hice aprovechando este tiempo tan efímero de la luz anaranjada en las nubes, que la verdad es que es precioso. Y por fin vamos a irnos al tercer apartado, al apartado de la fotografía nocturna. Creo que esta es la que más os va a gustar. Os aseguro que pasamos mucho frío haciendo este vídeo, hacía mucho viento. Le doy las gracias a mis dos amigos que me ayudaron a realizar este vídeo. Sin ellos creo que habría sido imposible. En primer lugar voy a hacer una prueba para que veáis cómo tira las fotos nocturnas en modo automático. Como veis, queda realmente mal, hay mucho ruido y sobre todo para este tercer modo de fotografía nocturna, el modo Pro o modo manual es imprescindible. La ISO, como siempre, al mínimo, la temperatura del color automático y luego, sobre todo, vamos a tirar de tiempo de exposición. En primer lugar, una muestra de 10 segundos. Como veis, la cosa ya empieza a estar mejor. Y después voy a probar a 30 segundos, que es el máximo que me permite este móvil, este OnePlus. Supongo que dependiendo del modelo de teléfono de la aplicación te dejará más o menos. Y como veis, aquí sí, lo tira muy bien. Hay una diferencia muy grande entre automático, 10 segundos y 30 segundos. De hecho, parece casi fotografía profesional. Ahora lo que voy a hacer utilizando la linterna que os había enseñado al principio es a pintar, digamos, el contexto donde está realizando esta imagen. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer simplemente es como si fuese una especie de lápiz de luz, pues las plantas, el muro que hay justo enfrente, simplemente lo vais señalando para que mientras el tiempo de exposición está capturando la imagen, os pueden salir fotografías como esta. La verdad es que se nota mucho la diferencia cuando pintas el contexto de la fotografía nocturna. Y ahora voy a enseñaros cómo dibujar con luz. Creo que esta parte está muy chula, se pueden hacer cosas realmente buenas. Y es muy fácil, simplemente os ponéis delante de la cámara, da igual que estéis un poco más lejos o más cerca, y mientras esté capturando, es decir, mientras el tiempo de exposición está recogiendo la luz, vosotros hacéis dibujos con la luz, es decir, con el frontal de la linterna, apuntando directamente a la lente de la cámara. De esta forma tenéis 30 segundos para dibujar lo que queráis, y como veis la fotografía realmente es muy profesional. Algo muy importante también, y que no os había dicho, es que el enfoque lo pongáis al infinito. Porque de esta forma la cámara no se equivoca y puede enfocar siempre al infinito, no vais a tener ningún problema, va a salir bien. Ahora, por ejemplo, con la misma linterna estoy alumbrando a este árbol, lo que pasa que era una noche de tanto viento que va a salir movido. Pero si no estuviese haciendo esto con la linterna, si no estuviese pintando con luz este árbol, luego en la fotografía no saldría, así que esto es muy importante. Por cierto, todas las fotografías que estáis viendo os las dejaré más abajo en un link para que podáis descargarlas en su estado original. Como veis, ahora lo que voy a hacer es una fotografía a las luces de la ciudad y, bueno, acorto un poco el tiempo de exposición, que son siempre 30 segundos, y como veis el resultado es muy profesional, salen fotografías realmente preciosas. Y volviendo un poco al apartado de cómo pintar con luz, os voy a aconsejar una cosa, y es que si os quedáis estáticos, es decir, sin moveros mientras estéis dibujando pues un nombre o estáis haciendo cualquier luz, que por cierto, con luces de otros colores también queda muy bien, pues como vais a ver en las siguientes fotografías, se va a ver, digamos, un poco de vuestra figura. Es decir, por ejemplo, ahora se ven los pantalones, como estáis viendo las piernas. En cambio, si os movéis mientras estáis haciendo esos dibujos, no se os va a ver en absoluto. Y va a quedar como más mágica la fotografía, digamos que la luz se va a ver mejor.
¿Es fundamental tener un trípode para que el móvil no se mueva? No. Por ejemplo, ahora simplemente lo ponéis en modo Pro, la ISO como siempre al mínimo, balanceo de blancos automático, el tiempo de exposición al máximo, lo que os permita vuestro teléfono móvil, y el enfoque también al infinito. Y luego lo ponéis el secundero a 5 segundos, es decir, que tarde 5 segundos en hacer la foto. ¿Para qué? Pues para que os dé tiempo, por ejemplo, a apoyarlo, en este caso, en la funda de mi cámara, o apoyarlo en cualquier otro sitio, en una camiseta, etcétera, para que así no se mueva, porque esto es muy importante. No se debe de mover el móvil. De hecho, las mejores fotografías nocturnas que yo he sacado, que por cierto es fundamental que no haya luna llena, son estas. La verdad es que me quedaron preciosas y sobre todo la última, que lo hice pintando con otro móvil, con la linterna de otro móvil, y como veis queda espectacular, parece realmente fotografía hecha con una reflex muy profesional. Como sabéis, cada vez más teléfonos móviles salen con el modo Pro por defecto, el modo manual ya por defecto, pero si por lo que sea no lo tenéis, o tenéis un iPhone o un iPad o lo que sea, no os preocupéis. Hay aplicaciones, por ejemplo esta, cámara FV5, que en Android está muy bien, pero también, por ejemplo, tenéis en iOS otra que es, por ejemplo, esta Magic Shooter, que funciona muy bien y tenéis los mismos parámetros. Cuestan un poco de dinero, pero si te gusta la fotografía profesional o la fotografía nocturna, no os vais a arrepentir de la compra en absoluto. Espero que os haya gustado este tutorial tan completo, con 3 fases, fotografía diurna, de tarde y de noche. La verdad es que creo que ha quedado bastante bien. Y nada, si tenéis alguna pregunta, dejadmela en los comentarios y la responderé como siempre encantado. Un saludo, testadores, y hasta el próximo vídeo.